Buenas noches con todos los invitados y con el ponente. Sean bienvenidos nuevamente a esta ponencia. Mi nombre es Ángel González, quien estará a cargo de la moderación de hoy día. Y en esta noche tenemos como título de la ponencia Mecánica de los tejidos suave músculo esquelética. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Anthony Campos. Es ingeniero biomédico por la Universidad Tecnológica del Perú y además cuenta con una gran experiencia en gestión hospitalaria de equipos médicos en diversas áreas. Tiene un gran interés por la enseñanza y la investigación de las tendencias en la ingeniería clínica. Adelante, ingeniero Campos. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Solo para confirmar que me están escuchando muy bien. Sí, se escucha. Sí. Gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder empezar esta sesión, esta charla. Es- Se puede ver. sí, Ahí se ve bien la presentación grande. Eh, no está pantalla completa, se ve. Se ve la interfase. Ajá, sí. Ahora sí. Vale. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Yo soy Anthony Campos y el tema que hoy día te traigo para compartirles es mecánica del tejido blando, músculo esquelético. Un poco extenso el nombre, pero así está en los libros, así lo digo. Vamos a iniciar. Entonces ahí, bueno, antes de ello, un poco para compartir el contenido de la presentación, el cual lo he dividido en 5 partes. ¿No? Una introducción, luego hablaremos ya de la estructura del tejido blando esquelético. Luego pasaremos a hablar un poco más de sus propiedades. Hablaremos un poco del modelamiento, de los modelos actuales que existen respecto a estos tejidos. Y finalmente algunas explicaciones que considero pertinente poderles compartir el día de hoy. Entonces, un poco para sentarme. Ahí estoy. Sí, esto de mi historial laboral. Y bueno, iniciemos. Mecánica del tejido o del músculo esquelético. En esta primera parte, una introducción. ¿Okay?
Entonces voy a mostrarles a continuación una imagen. Quiero que ustedes respondan esta pregunta. ¿Cuántas señales podrían ser registradas en la siguiente escena? Un poco analicemos la situación. Vemos a una chica, vemos que está con su celular y con un vaso ahí de café, probablemente. Entonces, ¿cuántas señales observamos aquí? Vamos a describir algunas de ellas. 10 como mínimo. Por ejemplo, la señal térmica de calor que emana ese café. Otra señal que tenemos que el cuerpo humano emite es la señal de delta G, que proviene aquí del sol, del eléctrico. ¿Ok? Consigo, bueno, no permito esta discusión inicial. Okay. Otra señal que tenemos, la número 3, es el pulso. Okay. Otra señal que podría visualizarse son las señales de radiofrecuencia que está emitiendo aquí el celular. Okay. Otra señal, las señales mecánicas, que vienen a través del aire y pueden ser oídas, como el ruido, el audio. Las señales de luz que se emanan desde el celular, ser vista. Cuando nosotros, por ejemplo, movemos la vista para destaparla, hay una actividad fibromuscular llamada electrografía, que es la técnica que les explico. Entonces, otras de las señales que podemos visualizar son las señales de radiación que vienen del sol. ¿Ok? Y, por ejemplo, las señales de ópticas que están siendo afectadas por los elementos anatómicos fotosintésicos. Ok. Entonces, de estas señales, ¿cuántas son internas y externas al cuerpo? Vemos que algunas son externas, como por ejemplo, la radiación que viene del sol. Okay. Externas al cuerpo. E internas del cuerpo, el pulso, por ejemplo, el SG, señal electrocardiografía, el de la vista, entre otros. Okay. Entonces, ¿cuántas de estas señales pueden ser percibidas con nuestra vista? Probablemente solo estas dos, las señales de radiación y las señales de imagen que provienen hacia la vista. Ahora, ¿la imagen es un tipo de señal? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Sí es considerada un tipo de señal, un poco más compleja, entre comillas. Eso depende quizás por las técnicas que se utilizan para analizar este tipo de información. ¿Bien? Entonces podemos decir que una señal es todo tipo de ondas que contienen una información que puede ser extraña. Entonces, ya antes de entrar al sistema musculoesquelético como tal, estoy abarcando una perspectiva un poco más, pero vamos a ir bajando. Entonces, el cuerpo, ¿cómo es que actúa como una fuente de información? Ya hemos visto que actúa tanto con señales externas como internas. Entonces, el cuerpo, de una manera concisa, podemos decir de qué puede comportarse una fuente de información o de energía. ¿Okay? Por ejemplo, puede emitir información, puede emitir señales. ¿De qué tipo? Electromagnéticas, mecánicas, acústicas, térmicas, ópticas, químicas. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tenemos la temperatura elevada, emitimos una señal, unas ondas térmicas.
La actividad eléctrica del orden de los milivoltios que existe en nuestro cerebro, son pues, señales eléctricas directamente que pueden ser medidas. Okay, entonces, también nuestro cuerpo podemos tomarle algunas muestras, por ejemplo, tipo de orina, tipo de gas, gaseoso. Podemos extraer también información de nuestro cuerpo que existe a nivel de los nucleótidos del ADN. Si se le sumerge algún agente de contraste, por ejemplo, cuando está siendo jugado mediante un procedimiento de percepción de imagen, también en ciertas partes del cuerpo se pueden iluminar para obtener información de estos síntomas. Okay. Nuestro cuerpo puede comportarse de una fuente pasiva. Eso quiere decir que puede recibir energía desde el torneo. Por ejemplo, química, como la pastilla, ¿no? Plásticos que mencionaba, una excitación electromagnética, un instrumento para algunos masajes o algunas terapias. Iluminación de tipo UV, por ejemplo, cuando los nacidos están ya internados, tienen un tipo de terapia para evitar la alergia, una radiación de tipo UV, por ejemplo. Y pueden recibir rayos X, ¿no? Para poder, durante un procedimiento de adquisición de imagen. Continuemos. Entonces, enfoquémonos un poquito ya en lo que es estas energía que el cuerpo con fuente de energía principalmente eléctrica. ¿Viendo ustedes? Seguro que sí. Esta señal es la señal de la G, como dice por acá arriba. Son siglas de la electromiografía. Okay. Entonces podemos ver que es una señal un poco desordenada. Y a simple vista está hasta difícil de tratar. No es una línea profesional que uno puede rápidamente. Okay. Entonces, estas señales provienen de una actividad fibromuscular. Y vamos bajando un poco, ya pasando del nivel nervioso, que va a estar interrelacionado con el sistema muscular, específicamente con el sistema esquelético. Okay. Esta pulsera de aquí, por ejemplo, registra este tipo de señal que vimos inicialmente en la electromiografía, el cual se conoce como gadgets de tecnología, que hoy en día ya es común usarlo para controlar ciertas cosas. Por ejemplo, así robótica, ¿no? Encender o apagar ciertos ambientes. Por ejemplo. Inclusive ya con tecnología de impedancia pueden registrarse muchos parámetros. Entonces, esta actividad muscular nerviosa también la podemos ver en el aspecto clínico, en el aspecto deportivo también, cuando se hacen análisis del entendimiento de los atletas. Acá podemos visualizar que existe una actividad eléctrica que va a ser generada por las fibras musculares, que luego van a actuar a nivel ya de compuestos, de cationes y aniones para esta corriente y se han registrado por estos instrumentos todo relacionado a la electrofisiología para este caso.
electromiografía de superficie. Pues. Entonces, hemos visto hasta el momento cómo este panorama relacionado a la actividad eléctrica, a las señales electromiográficas, ¿no? Que son un tipo de señal que existe en nuestro medio ambiente que nos rodea, pues toda esta actividad eléctrica tiene un origen. Este origen viene de las fibras, sucede a nivel de las fibras musculares. ¿Okay? Entonces, un poco quise comentarles la razón por la cual es importante para cualquier ingeniero relacionado al aspecto de salud o nada, considere el nivel de importancia necesaria a dejar un poco más el tejido del plano genético. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la estructura de este tejido. ¿Okay? Para eso, aquí les muestro un poco el orden, los niveles de organización, cual vamos a estar. Luego de ello pasamos a otro nivel de tamaño, ¿no? Un tipo de orden, donde podemos visualizar círculos, fibras, luego de ello unas miofibrilas. ¿Okay? Y para llegar a un nivel un poco ya más elemental, llamado entonces, vemos que de esta forma se organiza el sistema entonces vamos a iniciar un poco conociendo esta primera sección que tiene que ver con los huesos y la interacción que ya a nivel. Vamos a hablar específicamente de la articulación, del cartílago articular, los ligamentos, tendones y entonces veamos. Y de manera gráfica podemos observar algunos colores, el cual va a estar relacionado con las estructuras anatómicas. Okay. Por ejemplo, acá de blanco tenemos el hueso. Okay. Entonces, el elemento que va a conectar directamente al hueso con el músculo va a ser el tendón. Lo tenemos aquí rosado. Ahora, el elemento que va a conectar hueso a hueso van a ser los ligamentos. Entre esa conexión va a existir un fluido, una zona espaciosa, donde va a estar las articulaciones. Aquellos límites que van a soportar esta articulación van a estar comprendidos por el cartílago articular y principalmente compuesto por el colágeno. Entonces, ya entrando un poco al tendón, podemos aquí visualizar sus niveles de organización. Este colágeno puede organizarse y agregarse en microfibrillas.
Estas microfibrillas, a su vez, las subfibrillas y luego de las fibrillas en sí. Lo cual, soportándose de los fibroblastos, endoproteicos, van a poder formar a los fascículos, ya un estado de organización previa ya al tendón. Estos fascículos, junto con sus membranas, ya sí, ya componen a los tendones. Ok, entonces, podemos decir que aquí existen ciertos ángulos que se van a ir formando. ¿Sí? Y, el colágeno y las fibras relacionadas a él van a determinar las propiedades de los tejidos. Entonces, también la interacción que exista a este nivel, ¿no? Vamos a ver. Estos individuos van a relacionar o van a generar una dinámica de carga mecánica de fuerzas fluidas. ¿Sí? Las propiedades, típicamente. Entonces, luego están los músculos, ¿okay? Donde tenemos que hablar de ciertas características. Por ejemplo, en su morfología ves, estos músculos tienen corta de su estructura, coordinados a la cabeza. Y la parte un poco más ensanchada se les denomina miel. Adicionalmente, estos músculos van a ser irrigados por unas bacterias y también va a existir presencia de nervios. Entonces, principalmente son uno, pero son anchos, tanto a nivel arterial como a nivel Entonces, de esta forma va a poder recepcionar tanto funciones motoras aferentes de acuerdo a ciertas sensibilidades o el sensorial diferente que reciba la información del cerebro. Okay. Otra característica de los músculos es su arquitectura de fibra. ¿Okay? Como podemos ver aquí en esta imagen, la forma que tiene un músculo se le denomina fusiforme. ¿Okay? Y está relacionado anteriormente conocía a estos aparatos para hilar anchos en la parte central y en las extremidades corto, por ello reciben el nombre de fusiforme. Okay, entonces podemos ver aquí en esta recta un eje de simetría. Entonces vamos a ver algunas fibras, como por ejemplo acá la del tipo rojo, que son paralelas a este eje de simetría. Otras fibras que son paralelas entre sí, como las azules, pero no son paralelas a este eje de simetría. Y adicionalmente por aquí, a otras fibras, aún con mayor ángulo de tensión. Así se conoce. Este tipo de dirección que forman tanto el eje verde como estas paralelas entre sí, pero de forma muy visible. Entonces, algo que se va a generar a este nivel es que a mayor ángulo de penetración que exista, va a haber un nivel menor en lo de longitud. Luego de ello, la unidad fundamental del músculo ya a nivel
sería microscópico hasta nanométrico. Estamos hablando de los sarcómeros. Entonces, ya vimos en qué nivel de organización se encuentran los sarcómeros. Viendo de aquí, de las fibras musculares, el músculo, pasando por los fascículos, donde se disgregan fibras musculares, como podemos ver aquí. Estas fibras musculares se disgregan en miofibrillas, ya en el orden de los micrómetros, y estas miofibrillas se disgregan a sarcómeros, ya en el orden de los nanómetros. Teóricamente, estos espacios ya internos de los sarcómeros son huecos. Entonces, conozcamos un poco más del sarcómero. Visualizar. Y toda esta estructura no se utiliza. Entonces podemos ver aquí dos zonas. Una zona llamada la banda A y otra zona llamada la banda B. Dentro de esas zonas vamos a poder visualizar proteínas. Esas principales, que van a formar una dinámica, la miosina y la actina. Esta línea M permite definir la lados. Esta actina va a estar acompañada de algunas otras proteínas. Por ejemplo, la troponina, la troposina, la fibrina. La titina, esta proteína que se encuentra aquí, permite fijar a la miosina hacia estos filamentos proteicos llamados desmina, acompañados de este disco Z. Entonces, a esta situación, a este nivel, se encuentran en reposo. Pero ¿qué sucede si se corta? Y va a haber una dinámica de seguridad. Entonces, aquí una muestra de sarcómero en estado de reposo y algunas características. Nivel anatómico, nada más. Describe. ¿Okay? Propiedades materiales del tejido blando musculoesquelético. Entonces, el cartílago. Okay. Podemos decir que el cartílago tiene un comportamiento viscoelástico. Es decir, responde a los cambios rápidos. Okay. Y debido a la presencia del fluido, va a tener una respuesta elástica lineal con un módulo de 6. Ahora, en tasas de carga baja, tiene propiedades no lineales. Y allí voy a escribir esta ecuación. Coeficiente cambio, ya no sería 6, sino 10 pascales. Entonces, vemos que el comportamiento del cartílago cuando existen cambios rápidos y cuando existe carga. Ok, hablemos un poco del tendón menos. Ello, tenemos un poco cerca de este diagrama de deformación de esfuerzo. Entonces, aquí la deformación está en porcentajes.
y el esfuerzo está en posibilidades de la masa. Entonces, aquí, como podemos observar, existen algunas regiones que se van generando en una región lineal. ¿Okay? Antes que nada, este diagrama que se muestra aquí es la forma en que se comportan la mayoría de los materiales. De acuerdo, o tras recibir una carga, esfuerzo, una carga, una fuerza sobre ellas, el cual va a generar un esfuerzo. ¿Okay? Entonces ya viene cerrado la carga. ¿Okay? Entonces, esto es parte del estudio ya más... entonces, cuando se aplican estos esfuerzos, que van a generar unas deformaciones, el comportamiento que va a presentar estos materiales son los siguientes. Una región lineal, esfuerzos iniciales, luego un esfuerzo constante durante la etapa de plasticidad. Luego, en la región de endurecimiento de acción, vemos que ya este comportamiento de esfuerzo ya no es lineal. No lineal. ¿Ok? Y finalmente, todo material tiene un punto de fractura en una región de extinción. Ok, entonces, para elementos fisiológicos como tendón y ligamento, pues el orden de la región lineal va a ser en 0,3% de deformación, donde va a actuar unos esfuerzos de 5 a 10 pascales. Ok, entonces, pruebas empíricas han demostrado que el esfuerzo último de los tendones, por ejemplo, ya está definido por 100 megapascales aproximadamente. Y si nosotros en ese punto trazamos una tangente, calcularíamos el módulo de Young. Este punto es 2.5 megapascales. ¿Okay? El módulo de Young se define como el cociente entre el esfuerzo y la deformación, que en este nivel debe ser fácil de calcular debido a esta recta, pero a este nivel ya tendríamos que trazar una tangente para poder la diferencia. ¿Okay? Vemos también que los límites de trabajo normal de los tendones es entre 5 y 10 megapascales de esfuerzo. Sin embargo, pueden existir hasta 100 megapascales de esfuerzo. Dividimos 100 entre 10, nos da el número 10. Ese es el factor de seguridad fisiológico que tiene nuestro movimiento. Ok. Entonces, hablamos un poco de los músculos. Dentro de los músculos van a haber dos propiedades importantes que describir, tanto la velocidad y la tensión. La velocidad va a estar definida por el número de sarcómeros en serie que existan. Exacto. Y la tensión van a estar definido por la actividad actina-miosina en esos puentes cruzados que vimos anterior. Ok. Entonces, las propiedades intrínsecas se van a traducir en unas funciones extrínsecas. Y esto, debido a las fibras, comentamos, venadas, es decir, que son un cierto ángulo de inclinación respecto a la bien. Fusiforme. Entonces,
para analizar estas propiedades intrínsecas, se van a tener que trabajar con una sección de área, que no van a hacer esta sección de área que vemos acá a nivel de corte de la línea azul, sino van a hacer estas secciones de área fisiológicas, nivel de la sección de corte de estas líneas verde. Vemos que sí es fibras. Entonces, esta área tiene una fórmula. Se trabaja con el área fisiológica, no con esta sección de área lógica. Sí, está definido mediante esta ecuación, ¿okay? Donde M es la masa del músculo, este teta es el ángulo de penetración, juntando una densidad de aproximadamente 1.06 gramos por centímetro. Y FL definir la longitud de la fibra. Ok. Esta tabla 2.2 nos habla un poco de las características específicas de la tensión. ¿Okay? Por ejemplo, estas características van a variar dependiendo de la especie que se esté analizando, dependiendo del tipo de músculo que se esté analizando, dependiendo de la preparación que ha tenido. ¿Okay? Estas siglas que vemos por aquí pertenecen representan es un diálogo o FOG, que seguir lo que son las fibras activas y políticas. La FG, fibras glipolíticas. Y así tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de las ratas, se analizan este tipo de fibras. En este caso, el SEO, ¿no? Son fibras de torcimiento lento. A otras fibras con un nombre un poco extensos. En el sistema esquelético, sí, la nomenclatura es un poco variada ya. TA, por ejemplo, al igual que significaba tiro, ari, y no. Por ejemplo, aquí a nivel de esta fibra, una tensión específica de 130. Bueno, esta es información ya que ha sido registrada. Asimismo, algunas propiedades dinámicas de los músculos, podemos zona del hombre, algunas velocidades ya definidas, 0.86 micras por segundo. Y si trabajamos a nivel de ya todo el músculo, ya no hablamos del orden de las micras, sino hablamos del orden de los fibras. Vea. Estas variables y diferencias han sido registradas, estudiadas para ver estos. Muy bien, entonces hablemos un poco ya de los modelos ya en esta tercera parte del tejido blando esquelético. ¿Okay? Vamos acá a hablar de varios modelos. Por ejemplo, cuando nos referimos a cartílago, vamos a hablar del modelo bifásico. ¿Okay? Entonces, tenemos las bases. Voy a analizar al cartílago en una ecuación. ¿Okay? Y tiene un movimiento se define de acuerdo al movimiento relativo.
estado fase. Definiendo el fluido y ese el sólido. Este movimiento relativo respecto a un fluido hidratado y una matriz cálida. Los movimientos relativos de las fases van a establecer la relación y el equilibrio. Ya entramos con el operador Nabla y para el gradiente. Y algunas variables importantes que conocer. Acá alfa representa el contenido sólido del tejido, K el coeficiente de permeabilidad. ¿Okay? Luego de ello, se pueden establecer algunas relaciones de consistencia o de consistividad de los tejidos. ¿Okay? Y estos valores del PA, puede ser el estrés aparente del tejido, y algunos tensores, por ejemplo, el D, tensor del material, y el tensor de deformación. Estas ecuaciones se van a ir apilando, dando por separadas. Son número 4. Se va a obtener un análisis de la fase sólida y plástica. ¿Okay? Van a haber algunas variables también de conocer, que son constantes. En este caso, constantes de eso parte de la teoría de elasticidad a nivel de. Como podemos ver, son una serie de ecuaciones que van definiendo cómo modelar un cartílago. Un poco tediosas quizás. No es materia de ahora comenzando a profundizar. La biodiversidad. Y para finalmente obtener una ecuación que defina que va a permitir tener el desplazamiento por arrastre. Y la U, y algunas constantes que saber simplemente sobre el tejido. Entonces, este enfoque bifásico de cómo tratar al cartílago para modelarlo, o estudiante por un fluido, por un sólido, hoy en día ya se utilizan computacionales para poder extender este análisis. Específicamente el modelamiento por elementos finitos. Es un campo ya un poco más. Si no me equivoco, de la. Ok, entonces hablemos del tendón. ¿Podría aplicarse este modelo bifásico inicialmente que hemos descrito? Sí, pero surge una complicación. Dentro del tendón no hay tanto fluido, así que eso va a complicar el análisis. El rol del fluido no es tan visible para modelar un tendón. Sin embargo, vamos a poder enfocarlo desde otra óptica, obteniendo un modelo unidimensional, ya no fluido y solo. Más suficiente para dos funciones. Una función de relajación, que es la que depende del tiempo. El cuerpo está convolucionado. Una respuesta elástica de función del tiempo, que va a estar muy relacionado con el estiramiento. Entonces podemos ver aquí esta ecuación, permite ver el estrés del tendón, el punto. Entonces, aquí, en este gráfico,
podemos visualizar el modelo de Hill. ¿Okay? Otro enfoque en el cual va a definir al tendón mediante dos estructuras. Tienen propiedades activas y pasivas. Las propiedades activas van a estar definidas por segmentos contráctiles. Tienen que hacer recordar al sarcómero. En las unidades pasivas están definidas por estos elementos elásticos. Uno en serie con este contráctil y uno en paralelo. Entonces, ambos enfoques son obtenidos de manera equilibrada. O sea, va a depender tanto del tipo de especie que se esté analizando, de distintos parámetros involucrados. Listo. Respecto a los músculos, ¿cómo modelarlos? Han habido tres tipos de modelamiento a lo largo de la historia, ¿no? En 1957, Kulix, por ejemplo, propuso un modelo bioquímico para modelar los músculos, el cual dice que deben determinarse las reacciones químicas de los puentes cruzados que existen. Esos puentes cruzados que mencionan aquí son las estructuras de una miosina en el sarcómero. Sin embargo, esto no se puede escalar a nivel computacional, no es aceptado de esa forma. El modelo constitutivo, que también analiza estos puentes cruzados, puesto también analiza a los cruzados, sin embargo no ha habido mucha profundidad. El que sí ha sido aceptado es el modelo de Hills. Este modelo es un modelo de tipo fenomenológico, tipo 9. Este modelo escribe como un comportamiento viscoelástico, usando un marco de trabajo estándar para ¿qué trata eso? Pues nuevamente regresamos al modelo de Hill. Sin embargo, teniendo en cuenta algunas restricciones. Por ejemplo, que los músculos simplemente tienen tendones, tienen fibras. ¿Okay? Es una serie de elementos elásticos presentes. Y este elemento elástico que va a estar en paralelo dentro de la estructura del marco de trabajo ya va a estar definido por el estudio de la titina. Como vimos, la titina eran las proteínas que unían a la miosina al eje C, en ese coge. Okay, entonces, más que todo se va a enfatizar en el estudio de los elementos importantes. Y en este gráfico podemos decir que la capacidad de fuerza generada de un sarcómero depende de los grados de solapamiento de los filamentos actina y miosina. Justo aquí un poco ya representando de una manera muy sintética al sarcómero en estado de reproducción. Ya contrayéndose, estirándose. ¿Okay? En esta gráfica tenemos la longitud del sarcómero, mitras versus ataque máximo de tensión. ¿Okay? Entonces va a haber un comportamiento de esta forma. Y lo pongamos al 100%, y luego va a decaer cuando se va a requerir menos, va a haber un porcentaje de tensión para poder lograr una mayor extensión. Tanto si lo tenemos de manera agresiva, muscular, de manera activa o pasiva.
Continuando, entonces aquí vemos también el comportamiento pasivo. Esto es algo como descubrir con potencia de tensión. Entonces, esta figura, podemos decir que la generación de fuerza activa depende de las velocidades de desplazamiento. Entonces, vamos podemos concluir de que las velocidades de contracción, mientras sean menores, van a mantener una fuerza en el músculo, en el porcentaje, a nivel constante. Y luego disminuir esta forma parabólica para aumentar la velocidad de contracción. Ok, algunas ecuaciones que gobiernan estos gráficos. Por ejemplo, bajo condiciones de carga constante, la relación de fuerza a velocidad, finalmente esta ecuación. Aquí, donde A y B, y B max, por acá, son parámetros dinámicos que varían de acuerdo a la impresión. ¿Sí? 0.86. Y ya si deseamos obtener una relación de la entonces, eso de manera concisa, cómo están modelados hoy en día los músculos, tendones, el cartílago. Vemos que tienen bastantes emociones y ya esto está estudiado prácticamente, no definido de manera concisa, se traído para poder compartirles. Bueno, ahora hablando un poco ya de las aplicaciones, se pueden obtener desde el estudio del hemos revisado todo esto. A ver, hacemos un poco. Existen señales alrededor del cuerpo. Estas señales pueden ser tanto generadas por el cuerpo o provenientes del medio externo. Algunas de estas pueden ser vistas y no vistas. Algunas de estas las sentimos porque no las generamos por el cuerpo. Ahora, hay algunas que no podemos verlas, sentirlas es un poco complicado también, como es la actividad eléctrica de las fibras musculares. Estas fibras musculares generan una actividad así de cargas, de impuestos. Seguramente. Entonces, vemos ahí la necesidad de poder entender un poco más acerca de la importancia de dónde se generan estas actividades electroquímicas que van a generar estas señales electrográficas, por ejemplo. Y van a estar soportados también por un elemento mecánico, que son los tejidos. A nivel muscular es donde se genera esta especie de bomba, una miocina. Expresarse hasta de manera de trabajo. ¿Sí? Ok, un poco para hablar de las aplicaciones de una manera bien. Estas fibras musculares pues van a expresarse en corriente eléctrica, en la orden de las micras, milis.
pero trabajando todas estas fibras en conjunto, no una sola fibra. Todos los sarcómeros presentes en las fibrillas, ya en los fascículos, y luego ya en sí, van a poder ser detectados y sensados esta actividad que genera a través de un electrodo. Estos electrodos son llamados electrodos biopotenciales, que van a trabajar en una profunda y sólida. Y acá les comento unas las empresas que trabajan con esta tecnología. Son empresas norteamericanas, australianas, muy relacionados a lo que es el sensado de señales para la detección del cuerpo. Entonces, escalando un poco la aplicación del conocimiento eléctrico, ya a un nivel de las señales, estas señales pueden ser registradas y luego estudiadas, ¿ciertos? Para ciertos fines. Ok, entonces, de manera ya un poco activa, llegamos desde los sistemas musculares hasta los electrodos. Vamos un poquito los electrodos. Estos electrodos van a generarse a un nivel de interfaces piel-metal, donde vamos a definir al metal como un electrodo y a la piel como fase electrolítica, donde van a haber algunas reacciones, tanto de oxidación como reducción. La corriente eléctrica que se va a generar en estos electrodos va a ser en un sentido, y en sí los electrones se desplazan en el sentido opuesto, así como otras reglas de convención también. Ahora, el electrodo va a tener un potencial. ¿Cómo se genera este potencial? Pues esto ya se ha estudiado a nivel de laboratorios. Por ejemplo, si en una solución ingresamos algunos metales, ¿qué es lo que sucede? Se van a formar, luego del equilibrio, mediante estas reacciones, una especie de potencial a nivel de estas interfaces, líquido, fluido, metal. Este potencial ya es llamado potencial de Messel. Va a depender tanto del metal presente, va a depender tanto de las concentraciones de los iones de esta solución y la temperatura a la que esté el sistema. Ahora, si nosotros, por ejemplo, deseáramos medir esta diferencia de potencial que existe entre estos electrodos, podríamos poner acá dos pinzas, la diferencia de voltaje. ¿Okay? Pero hoy en día no es así como se ha definido un potencial de acción sobre el elemento, sino se trabaja con un potencial de acción neutro, que va a ser el de hidrógeno. Se le ha definido para que tenga un potencial cero. Ok, y calculando los potenciales de algunos materiales, para definir los siguientes niveles de potencial, positivos y negativos. Para el aluminio, negativo, y para el oro, positivo. Pero normalmente no usamos estos elementos. El oro es muy raro que lo usemos. Utilizamos otras aleaciones para llegar a. Okay. Entonces ya escalamos un poco al nivel de modelo de estos electrodos, pues van a responder a una densidad de corriente que ingresa, a la forma de onda que tenga esa corriente, a la frecuencia que trabaje en esa señal que ingresa. Entonces se definen algunos modelos capacitivos resistivos, tanto para trabajar en frecuencias bajas como frecuencias altas.
Cuando hablamos de frecuencias bajas son cercanos al cero y altas. Por ejemplo, aquí en este modelo, hablando de unas impedancias, tenemos esas definiciones. Tanto en impedancia capacitiva y resistiva en paralelo como en serie. Y haciendo un análisis transformando esta frecuencia al cero, tenemos que esta impedancia es serie, cuando la frecuencia tiende a serie, se divide. Y si aquí estamos en la frecuencia tiende a serie, se divide simplemente entre uno. O sea, se transforma a una impedancia puramente resistiva. Okay. Entonces, ya uniendo la interfaz en sí de la piel, el electrodo, que también tiene una impedancia, y su potencial de media celda, digamos este módulo. Viendo la impedancia de todo este sistema, aquí a la derecha, tenemos una ecuación donde ya es estable. Podemos ver que las frecuencias bajas, cero, se anula esta denominador, simplemente queda RS y se anula una impedancia netamente resistiva. Y para frecuencias altas, únicamente queda esta impedancia resistiva. Siendo esto infinito, la red infinito cero, aparece. Entonces, vemos que las frecuencias de trabajo de esos electrodos se pueden definir entre ciertos rangos de frecuencias de 100 a 10.000 Hz. Y justamente las señales de electromografía trabajan en este rango de frecuencia. Esa actividad eléctrica que se genera en este orden de 10.000 Hz. Y un poco más. Entonces, muchas cosas se pueden modelar. Si allá hablamos pasamos un poco más arriba de las fibras musculares, apuntamos un electrodo con la epidermis, esta zona superior, piel, un nombre peculiar llamado stratus corneus, y un poco de gel entre estos dos fases. Y tal, vamos a poder generar unos modelos capacitivos resistivos eléctricos. Estos elementos. ¿Ok? Bueno. Como podemos ver aquí también, la gel genera algunas resistencias. Siempre las fases piel y metal van a generar una impedancia tanto resistiva como capacitiva. Como en el caso de que existe también sudor, estamos generando constantemente, se van a apilar paralelamente más de estas impedancias. Okay, entonces aquí para conocer un poco acerca del modelo electro y potencial, la manera de escalar un poco las aplicaciones de conocimiento del sistema musculoesquelético. Como hemos visto, estudiar la mecánica del sistema musculoesquelético es un tipo de modelos, un tipo de estructuras. Y las propiedades materiales que tienen estos elementos del sistema esquelético. Recordemos principalmente al cartílago, a los tendones, al ligamento y el músculo. Entonces, eso sería la discusión.
Les agradezco por su tiempo y muchas gracias. Si hay algunas preguntas, intentaré resolverlas. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Y bueno, si le parece, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y a los participantes. Si tienen alguna pregunta, pueden prender su micrófono o también pueden escribirlo para ser respondidas. Sí, sí, perfecto. Un minutito, ahorita regreso. Bueno, al parecer nadie tiene una pregunta, así que, bueno, acá tenemos una pregunta. Una pregunta, ingeniero, nos menciona Nicolás, ¿mediante qué programa podemos nosotros simular estos modelos? Hola, ¿qué tal? A ver, un poco para modelar los comportamientos eléctricos de la cirugía, se puede utilizar algunos paquetes de este laboratorio de matemáticas. Eh, un poco ya para ir a la parte eh, eléctrica, eh, podrían también utilizarse, pero eso a nivel un poco ya lógico, el LTSpice, ¿no? O hablando un poco ya de hardware. Principalmente ellos yo recomiendo. Ok. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, puedan prender su micrófono. Y además también no se olviden de colocar su asistencia en el link que compartí en el chat. Y bueno, también quiero invitar a todos, si pueden prender sus cámaras para tomar una foto, ya que hemos llegado a la finalización de esta ponencia. Ahí vemos a Mario. Bueno, en 3, 2, 1, listo. Ya está la foto. Muchas gracias a todos y también al ingeniero Anthony. Gracias por esa ponencia. Y a todos también en general por haber asistido el día de hoy. Igual estaremos comunicando si hay alguna otra conferencia mediante las redes sociales, en el grupo, etcétera. Así que paso a concluir esta ponencia. Muchas gracias con todos. Y gracias, ingeniero. Gracias por todo, que tengan un bonito sábado y fin de semana. Cuídense.